República Dominicana es un escenario importante, pero sin embargo, con una estadística desconectada de esa importancia, porque la importancia de la no violencia estaría fundamentada en que no se generara tanta violencia. En el día de ayer, República Dominicana celebró el Día de la No Violencia. Y la no violencia implica tantas cosas que a veces uno ve y calla, porque hay una serie de componentes que influyen en la violencia que nos vemos obligados a entender que es una cuestión que se habla, pero que no hay una vinculación. Es más, la no violencia tiene que ver con una serie de esquemas que consisten incluso dentro de nuestra propia genética. Y esa genética, esos elementos que están dentro de nosotros generan violencia, pero luego está ese componente llamado sociedad, y luego está ese componente que se llama crianza, y encontramos ahí una serie de elementos que nosotros de una manera u otra vamos articulando, vamos desarrollando, y cómo llegar a una etapa de no violencia. Es difícil y veamos por qué, pero nosotros compartimos la idea de que haya menos violencia, que se sepa, compartimos la idea de menos violencia. La estructura de nuestro cuerpo tiene una serie de componentes que su propia organización genera violencia o está vinculada con violencia. Por ejemplo, las reacciones de la amígdala, las reacciones del sistema límbico, las reacciones emocionales y todo un conjunto de estructura orgánica interna del cuerpo humano hacen posible que nosotros en una determinada circunstancia y en hecho, pues generemos una acción de violencia. Por eso, Sócrates hablaba la tesis de conócete a ti mismo. Y los estoicos referían esa idea y de que controla tu parte interna y controlará todo lo demás. ¿Qué pasa? Hay violencia en la casa, hay violencia en la escuela, hay violencia en el Estado, hay un conjunto de hechos que incrementan o destapan violencia. A veces, hasta la palabra no entendida te genera un hecho de violencia. La palabra no explicada con detalle o que la pueda mal interpretar, es decir, cambiar unas palabras por otras, te genera consecuencias de violencia. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta la violencia? Vamos a comenzar con la estructura del Estado. El Estado. En la justicia. La desigualdad y los hechos de impunidad no generan violencia. Por supuesto, cuando nosotros podemos ver que la gente usa la corrupción y que esa dinámica antinatural, ilegal, lo que genera es una impunidad. ¿Qué siente la persona? ¿Qué siente la persona? ¿Qué sintió usted cuando escuchó que no había una acción penal para los que vendieron el sector de los 3 brazos? ¿Qué sintió usted
cuando escuchó que la acción penal había perecido para la persona de los tucanos. Piense, además, tenemos estructuras que condicionan diferentes niveles de pensamiento en nuestro devenir. Esas estructuras se asocian a todo ese componente irregular socialmente. El Estado sacrifica lo que menos pueden y beneficia a los que más pueden. Eso es una violencia. La misma condición de que este día de ayer se celebrara es justamente por esa violencia, porque está dedicado a la Semana Mirabal. Y el hecho de que esté dedicado a la Semana Mirabal, esta generación, la que pasó y la que viene, sabe, y es probable que esto en las escuelas lo hayan discutido con su maestro o se lo hayan puesto de tarea y quizá le hayan puesto algún trabajo relativo a la fecha de la incidencia que esas tres heroínas tuvieron en esta fecha. Y es una fecha que lleva una relación histórica. Pero el Estado es un elemento constructor de desigualdad y es un elemento constructor de violencia. Aquí hay gente que trabajó 20 años, 25, 30 años y no tiene una pensión. Ese es un hecho generador de violencia. Aquí hay gente que tiene pensiones que no saben qué hacer con ellas. Y aquí hay gente que no puede comprar un medicamento de los problemas de salud que tiene. Eso es un hecho de violencia. Y si nos vamos a la escuela, si nos vamos a la familia, si nos vamos a la calle, encontramos esa dinámica asociada con componentes estructurales que en cada segmento, en cada ubicación, en cada nivel de la población, nosotros tenemos violencia. Y se habla de que busquemos una paz social. Pero ¿estamos educando para la no violencia? ¿Es la escuela un elemento importante en la composición de la no violencia? ¿Qué está pasando ahora con la escuela y con los niños que van a la escuela? ¿Qué es la idea o el proyecto o la expectativa que tienen los niños desde la escuela para autodefenderse? Ya no son pleitos como se usaban antes, tumbando una pajita con las manos y con los puños. Se ven que llevan armas a la escuela. Y que los niveles de incrementación de esa violencia naturalmente no baja. Y que aquí la cementación estadística sube y sube y sube de la violencia. ¿Por qué? Porque no hay un componente que contribuya a resolver esa dinámica, esa situación. Pero peor aún, no estamos educando para disminuir la violencia. Eso nos tiene y nos marca a nosotros que en los episodios de familia tenemos violencia, a veces hasta con muerte. En los episodios sociales, en los episodios de la calle, encontramos esa violencia, encontramos ese aparato, ese esquema estructurado de violencia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando alrededor de nosotros? Y póngase usted en ese lugar que yo quiero que usted se ponga. ¿Es usted generador de paz? ¿O son sus acciones generadoras de violencia? Ponga el ejemplo en la casa, en su familia, a ver cómo eso se estila y cómo eso sale, qué producto sale de usted. La frase, conócete a ti mismo, para esto es genial, es importante. Y eso se dijo más de 2000
500 años antes de nuestra era cristiana. Los griegos no eran adivinos. Los griegos no eran adivinos, y sobre todo Sócrates, que pudo exponer con tanto detalle esa virtud de la naturaleza humana. Entonces, si eso es así, si eso es en el esquema social, también tenemos que llegar al fenómeno de la salud mental. Y en República Dominicana eso escasea por su ausencia. Eso escasea por su ausencia. De modo que la abundancia no existe, porque en materia de salud pública y en materia de salud mental, la salud mental no es un instrumento que requieren los seres humanos a partir de lo que se hace, a partir de que no está regulada, a partir de que es un asunto privado de cada una de las personas. Esas situaciones generan violencia, porque el hecho de que una persona esté en estado de necesidad de un acompañamiento, de una terapia o de una intervención en crisis o como sea, significa que su estado de salud no está lo mejor posible. Y conforme lo determina y lo ha clasificado la Organización Mundial de la Salud, se establece que la salud es un estado de bienestar. Y si nosotros no tenemos ese estado en completa armonía, nuestra salud no está bien. No hay una percepción común que nos lleve a ver y a tener una condición saludable. En el Día de la Violencia, que se celebró ayer, reitero, creo y entendemos que lo más saludable, lo más grato para todo es procurar cómo somos capaces de conocernos a nosotros mismos y de poder autodeterminarnos para saber qué podemos hacer mejor cada día, cómo podemos evaluarnos cada día. Y si tienes que pedirle disculpas a la persona que ayer le ofendiste, hazlo, que es un sistema de grandeza y es un sistema que te da una incorporación a ese fenómeno que Sócrates dijo: conócete a ti mismo. Paradigma Legal llega a su parte final, un tema muy impactante. Y llegando a la parte final, nos gustaría que te suscribas, que compartas este programa para que pueda llegar a otra persona y que probablemente pueda estimular un cambio. Recuerda, nuestras redes como Paradigma Legal, nuestro canal de YouTube y las redes sociales. Y esto es Paradigma Legal.